Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar el tema "El sufrimiento es parte de mi proceso terrenal". Y quiero comenzar con una historia. Esta historia es de una doctora misionera, Helen Roosevelt. Pasó 20 años trabajando en África. Estando allá en 1964, estalló una revolución. Así es que los siguientes 5 meses fueron de tortura brutal. Así es que ella perdió en un momento dado toda esperanza y pensó que Dios se había olvidado de ella. Pero de repente un día ella se sintió abrumada, no por las torturas, por lo que estaba padeciendo, sino por el sentido de la presencia de Dios a su alrededor. Ella cuenta que luego que entendió lo que Dios quería comunicarle, ella no oyó a Dios audiblemente, pero fue como si lo hubiese oído. Esto fue lo que Dios le comunicó a ella. Y le dice: hace 20 años atrás me pediste que te concediera el privilegio de ser misionera, el privilegio de identificación conmigo. Lo que has vivido es lo que significa identificarte conmigo. Voy a decir algo que la mayoría de los hijos de Dios no lo han escuchado, no lo han entendido, no lo han visto. Lo que significa identificarte con Cristo, no son tus sufrimientos, son los míos. Solo te pedí que me prestaras tu cuerpo. Y Pablo le llama que los padecimientos de Cristo son nuestros y los nuestros son suyos. Solo te pedí que me prestaras tu cuerpo. Cuando uno pasa a través de circunstancias como estas, usualmente los profesionales de la conducta humana describen 4 etapas. La primera es la negación, cuando uno no puede creer que nos haya acontecido tal cosa. Es difícil entrar a una etapa de negación en una experiencia como la de Roosevelt tuvo. Pero personas que reciben, por ejemplo, un diagnóstico de cáncer o algo que ha venido fuerte para ellos, siempre el ser humano no acepta eso y busca 2 o 3 opiniones más, porque tal vez los médicos se han equivocado, literalmente hablando. La segunda etapa es la ira. Quizás esa sea la peor de todas, porque frecuentemente hay una ira en contra de aquellas personas que él o ella entienden que son culpables de su sufrimiento. Y esas personas pueden incluir el médico, pueden incluir al pastor, pueden incluir al esposo, al amigo, incluso a Dios. Es más, pueden incluir a la misma persona que está sufriendo, que te dice: yo tengo enojo conmigo mismo. Y esa es la peor etapa. Y Pablo dice en los Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, airaos, pero no pequéis. El enojo prolongado nos abre puertas enormes y nos hace vulnerables a la influencia de las fuerzas de las tinieblas, como ninguna otra expresión de ánimo. La tercera etapa es la depresión. Después de mucha ira, después de mucho enojo, después todo esto, se acaban las energías emocionales, se van consumiendo. No tengo fuerzas para pelear, he perdido la esperanza y todo a mi alrededor y dentro de mí se vuelve oscuro. ¿Por qué? Porque hay una depresión ahí. La cuarta etapa que mencionan estos profesionales de la conducta humana es la etapa espiritual, donde Roosevelt entró, y es la única etapa bíblica o la única etapa que tiene contenido bíblico, y es lo que corresponde precisamente a entender a Dios o tener un entendimiento de quién es Dios para con nosotros, sobre la soberanía de Dios, por qué pasan todas las cosas. Tú y yo necesitamos recordar que las circunstancias por las que atravesamos no es algo que Dios ignora, no es algo que Dios no previó, no es algo que Dios se le ha salido de la mano. De manera que tú y yo necesitamos entender que la palabra de Dios dice qué dice acerca del sufrimiento de nuestras vidas y continuar viéndolo todo el tiempo como Dios lo ve. Volvamos una vez más a
Después de la caída de Adán y Eva, todo empezó a disfuncionar. Tú lo sabes, tú lo vives todos los días. Por ejemplo, el trabajo, el dolor, el sufrimiento, la escasez, las desigualdades, los engaños, las desilusiones, las injusticias. Pasaron a ser la normalidad de la vida después de Génesis 3. Nosotros estamos en un proceso de restauración, de redención, de rescate, y en esa tarea a ti y a mí nos toca un rol que jugar. Así que tenemos que decir que las experiencias del dolor y aún del sufrimiento profundo son las que tú y yo deberíamos esperar día a día a nuestro paso por esa tierra. Las experiencias del dolor, de sufrimiento, de dificultad, de pérdidas, es la expectativa con la que deberíamos de levantarnos todos los días. De hecho, el apóstol Pedro comienza en este texto de 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que te comportéis con los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijes con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. El sufrimiento es parte de mi proceso terrenal. Y es claro que Pedro le está escribiendo a cristianos, como lo sabemos, por la manera como él inicia, amados. Solamente es en la palabra de Dios, los autores de los textos se dirigen con este calificativo a los creyentes, y básicamente en el Nuevo Testamento. Y en el texto hay varias frases que uno pudiera usar para entender mejor cómo Dios ve el sufrimiento y cómo vamos a entender. Porque si mi sufrimiento no son míos, son de Cristo, en un cuerpo precisamente como se lo dijo a Roosevelt, en un cuerpo prestado. Pero esto te voy a enseñar algunos conceptos, unas enseñanzas que quisiera comenzar. La primera enseñanza es: las experiencias del dolor y sufrimiento representan la normalidad de este mundo en que vivimos. No se sorprendan por el fuego, decía Pedro, que ha venido para probaros. Las pruebas no deberían ser una sorpresa para nosotros a la luz de la palabra de Dios. Es como Pedro dice, y nosotros diríamos, ¿cómo? Y básicamente lo que dice Pedro, ustedes reaccionan o actúan como si algo extraño hubiese acontecido. Es como si dice Pedro, ¿a ustedes se les ha olvidado en qué planeta viven? Palabras del Señor Jesucristo en ese momento. Juan así lo recogió en 16:33 y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. O sea, dice Pedro, ¿se les ha olvidado en qué planeta están? Están en un planeta bajo condenación, claro, en un proceso de redención. De manera que nuestra sorpresa ante el dolor solo es muestra que yo no he entendido la caída del planeta, ni la caída de la humanidad. Es más, ni siquiera he entendido mi propia caída. Nosotros necesitamos entender que la caída es la razón primaria de todo nuestro dolor.
Pero hay algo más. Yo necesito entender a la luz de lo que Pedro nos trae, que en ese primer versículo, que estas pruebas son pruebas de fuego que vienen para probarnos. No dice para condenarnos, pero sí para probarnos, para purificarnos, para separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Las pruebas vienen para separar a los que tienen una mente puesta en las cosas de la carne y los que tienen una mente puesta en las cosas del Espíritu. Los que tienen una vida egocéntrica viven para ellos mismos, a pesar del mandato de Dios al apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, allí habla del egocentrismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Las pruebas separan los que viven para quejarse de la vida y los que viven para glorificar a Dios en aquellas cosas que hacen que otros se quejen. Así es que entendemos que aquí hay dos grupos, los que viven para quejarse de la vida y los otros que deciden glorificar a Dios en las mismas cosas que hacen que otro grupo se esté quejando. La segunda enseñanza es, en la vida venidera, Cristo ha llamado a compartir su gloria, pero en esta vida el llamado es compartir sus sufrimientos y a compartir o a convertir lo sufrido en gloria. En el versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. En la próxima vida hay una gloria que nos espera y lo vamos a compartir sin límites. En esta vida, Cristo nos ha llamado a compartir sus sufrimientos y en la medida que yo entro en sus sufrimientos de Cristo, como lo llama Pablo, mi llamado es tomar lo sufrido y convertirlo en gloria, como Cristo convirtió la cruz. Así es que el texto nos deja ver que la vida no es como estaba supuesta a ser anterior a la caída. Las cosas eran diferentes, pero el hombre distorsionó la obra del diseñador y el diseñador, que es Dios, decidió con la distorsión del diseño trabajar en eso y con un diseño estropeado para entonces redimirlo y volverlo a la condición anterior. Mientras tanto, había que hacer mucho trabajo. Hay dolor, hay sufrimiento, del cual participó Cristo, del que se encarnó Cristo, que ahora a ti y a mí nos toca compartir con él este sufrimiento. Cristo encarnó el mayor trabajo, soportó el más profundo dolor y sufrió la peor experiencia. No sé si nosotros hemos entendido bien lo que implica estar en Cristo. Esto es una frase eminentemente paulina. Pablo repite la frase en Cristo como 130 veces. Y creo que no hemos entendido a cabalidad esto, porque cuando las palabras de Dios dice que estamos en Cristo, implica que todas las bendiciones en Cristo son mías y no se va a quedar ninguna fuera, como dice la palabra que somos coherederos con Cristo. ¿Qué implica estar en Cristo? Bueno, implica que cuando Cristo murió, yo morí. Eso no nos da una interpretación de lo que dice la Biblia. Eso es en realidad lo que dice Romanos 6:8. Y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Qué implica estar en Cristo? Que cuando Él resucitó también, yo resucité con Él. Eso es lo que dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó por mí, porque yo estaba en Él. Y Él murió. Cuando Él murió, pagó por mí, Él pagó para que cuando Cristo ascendiera a los cielos y se sentara a la diestra del Padre, y ve lo que dice el apóstol Pablo, que hoy estamos sentados a la diestra del Padre. ¿Y cómo es eso? Es que precisamente estamos en Cristo.
Y Cristo se ha sentado a la diestra del Padre y ve todas las bendiciones que implica estar en Cristo. Eso implica que todas las bendiciones de Cristo son mías también. Si todas las bendiciones de Cristo son mías y todas las experiencias de Cristo, también sus padecimientos son míos, porque estoy en Cristo. Y volvemos a la frase que hemos dicho ahorita. Simplemente te pedí que me prestaras tu cuerpo. En 2 Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Nos gusta la gloria de Dios, nos gusta compartir la herencia heredada, pero no siempre los sufrimientos. Sufrimos en abundancia, pero ahí está la respuesta de Pablo, ¿no? Y nos consuela en abundancia. De manera que como Cristo sufrió, a mí me toca sufrir ahora. Pablo quería seguir padeciendo de los sufrimientos de Cristo, como lo expresa en Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hay un trabajo de redención, hermanos. Nosotros somos embajadores de Cristo. El trabajo de redención cuesta trabajo, cuesta dolor y sufrimiento. A Cristo le costó todo eso. Hizo el mejor trabajo, pagó el mayor precio, sufrió el mayor dolor. Hay una parte que falta para completar la redención. Y Cristo nos dice, eso ahora les toca a ustedes, nos toca a nosotros, hermanos. ¿Pero por qué, Señor? Diríamos. Porque precisamente tú estás en Cristo. Y Pablo lo dice claramente lo que falta. Así es que la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a prestarle tu cuerpo y tu vida para Él, para que Él haga un trabajo a través de ti y en ti? En base a tu respuesta, eso va a determinar tu actitud ante el dolor. Veamos el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice, si otros los maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados porque por el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. Pedro nos dice que mi gozo no debe esperar hasta que Dios venga por nosotros o hasta la revelación final, sino que mi regocijo parcial, porque estamos en esa tierra, por completo será en gloria. Hoy debe de ser una anticipación del regocijo que yo tendré en gloria, y esa debe ser mi motivación para continuar haciendo y contribuyendo a los sufrimientos de Cristo. El autor de los Hebreos, en su capítulo 12, versículo 2, dice que nosotros debíamos de poner los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, la deshonra o vergüenza. Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo sufrió, toleró, soportó la cruz. En otras palabras, la cruz que está aquí atrás, el gozo está aquí adelante. Yo me voy a enfocar en lo que está aquí adelante, no en lo que está atrás, en el madero donde me tienen clavado. Eso quedó atrás. Yo estoy enfocado en el gozo hacia adelante. Yo estoy caminando de esa manera y tú y yo necesitamos caminar y correr hacia adelante. El gozo delante es la motivación del dolor de atrás. Acuérdense que no hay corona sin cruz, no hay regocijo sin lágrimas, no hay resurrección sin muerte, no hay bendición final sin sufrimiento inicial. El teólogo San Agustín en el siglo V dijo, Dios tuvo un solo hijo sin pecado, pero no ha tenido un solo hijo sin dolor, ¿verdad? Ahora, si la razón del vituperio, del insulto,
es justamente mi vivencia en Cristo. Soy un bendecido por el Espíritu de gloria que reposa sobre mí. ¿Los incrédulos son vituperados por la causa de Cristo? No. Los que dicen ser cristianos y no lo son, ellos no son vituperados porque viven para sí mismos, y como son incrédulos, aunque se identifican como cristianos, sus estilos de vida están formados al mundo, y por tanto el mundo no les molesta. Al contrario, el mundo les encanta que ellos sean como ellos, hablen como ellos, se vistan como ellos, beban como ellos, aunque según son cristianos. Los que viven para sí y no para aquel que los compró y los lavó con la sangre preciosa que es nuestro Señor Jesucristo. No son insultados por causa de Cristo, porque esa actitud no irrita al mundo. Entonces, ese espíritu de gloria que Pablo habla, que reposa, o Pedro que habla, que reposa sobre nosotros, esa es la evidencia que soy hijo de Dios. Si verdaderamente ustedes viven la vida cristiana de una forma tan radical que el mundo llegue a odiarlos, sufre el oprobio, la vergüenza del mundo. Tú eres un bendecido, decía el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en ti. Tú eres un redimido, tú eres quien va a coheredar con Cristo. Y es lo que me permite a mí seguir corriendo, luchando, librando la buena batalla. Ese es ese espíritu de gloria que me permite disfrutar parte de esa gloria en este mundo caído, que yo pueda disfrutar parte de la gloria venidera. Ahora, antes de llegar de aquel lado de la eternidad, ¿sí? Algunos dirán, yo no creo que esté compartiendo parte de esa gloria que mencionas. Bueno, ese sí es un problema, porque te voy a narrar algo del martirio de Esteban. En el capítulo 6 y 7 del libro de Hechos, Lucas narra, dice, Esteban estaba en un momento dado defendiendo la fe cristiana. Dice esta narración que algunos de la sinagoga se levantaron contra él y le insultaban, y mientras eso ocurría, dice que en un momento dado ellos vieron su rostro que lucía como la de un ángel. ¿Qué es lo que piensas que está pasando en ese momento? Que el espíritu de gloria que moraba en él resplandeció en gloria. Estaban siendo vituperado, insultado, que estaba siendo en un momento dado bendecido por ese insulto. Esa es la realidad. Esteban siguió defendiendo la causa de Cristo y les recordó o les hizo un recorrido por la historia del pueblo de Israel y cómo fue toda su rebelión, y ellos no podían contender con él. Y dice que se enardecieron aún más, pero escucha lo que dice en el versículo 55 y 56 del capítulo 7. De este lado todavía de la eternidad, en la versión de la Biblia de las Américas. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Cuántas veces tú lees en el Nuevo Testamento que Cristo está de pie al lado de Dios? Una o dos veces a lo mucho. ¿Cómo Jesús está usualmente? Dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios, precisamente como símbolo de autoridad, como símbolo de juez sobre todo el universo. Pero ahora Cristo se levanta en el momento que Esteban estaba siendo juzgado, se levanta como abogado, defensor de Esteban delante del Padre, y Esteban lo vio antes de llegar a la presencia de Dios, porque el Espíritu de gloria que estaba en él le permitió abrir los ojos y abrió los cielos para que él, con los ojos abiertos, pudiera ver, pudiera compartir, pudiera disfrutar ese momento, entrar en la gloria venidera, estando en este lado, en esta tierra todavía. Y él terminó apedreado, y mientras moría, en el versículo 60, dice, y cayendo de rodillas, clamó en alta voz
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y dice, pero no les tomes en cuenta este pecado. Yo creo que nosotros diríamos, Padre, cuenta cada piedra que me están tirando y asegúrate de enjuiciarlos por cada piedra, ¿verdad? Recuerden el llamado a convertir en gloria lo soportado. Allí está el juicio de Esteban, en convertir en gloria lo sufrido. Esteban tomó su apedreamiento y lo convirtió en gloria. ¿De quién aprendió todo esto? De su maestro, de Cristo. Escucha Juan 17:1, precisamente horas antes de ser crucificado. Cristo está orando al Padre y dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. O sea, identificó los tiempos y le dijo, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cuándo? A la hora de la muerte. ¿Cómo? Por la crucifixión, por el dolor. Y él está diciendo, Padre, llegó la hora de tomar el sufrimiento y convertirlo en gloria. De allí aprendió Esteban lo que le tocaba hacer. En la enseñanza número 3, hay dos formas de sufrir en este mundo en sentido general. Tú puedes sufrir como transgresor de la ley, o tú puedes sufrir por guardar la ley o ser cristiano, por honrar al dador de la ley. En el versículo 15 de la primera carta del apóstol Pedro 4, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. En otras palabras, ciertamente la palabra nos llama a sufrir con gozo, a regocijarnos en el sufrimiento por causa de Cristo, pero no por ser malhechor, ni ladrón o asesino. Bueno, esas son pecados extremos que Pedro usó simplemente porque allí nos podríamos ver en alguna ocasión, pero al mismo tiempo está tratando de ayudarme a entender que hay sufrimientos que vienen simplemente por ser un violador de la ley, y allí están incluidos los creyentes y los no creyentes. Desde el Pentateuco hasta el Apocalipsis, por citar algunos ejemplos, en el caso de Aarón, tuvo que sufrir la muerte de sus dos hijos carbonizados, mientras ellos adoraban a Jehová por haber deshonrado a Dios en la adoración. Fueron muertos por fuego. Sansón sufrió todo el martirio por su lujuria. David tuvo que sufrir enormemente por su pecado con Betsabé. De manera que nosotros podemos sufrir como cristianos y por causa de Cristo. Y podemos sufrir por causa de nuestras transgresiones contra la ley de Dios. Pedro da un énfasis, ¿sí? En el versículo 16, dice, pero si algunos padecen como cristianos, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hay un llamado a no avergonzarnos, hay un llamado a no hacer lo que lamentablemente Pedro hizo y nos dejó de ejemplo, que a la hora de ver el sufrimiento acercarse, negó a Cristo, ¿sí? Y eso precisamente es avergonzarte por causa de Cristo. Y Pedro está diciendo, si te toca sufrir como cristiano, no te avergüences, no niegues la causa, no bajes la bandera de victoria. Pablo le escribe en un momento dado a Timoteo en la última carta antes de morir, y puedes ver en esa carta la preocupación de Pablo de que Timoteo, a quien Pablo en un momento dado le lleva 30 años, ¿sí?, de edad, Timoteo se pudiera retractar la última hora, y Pablo le escribe en segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8, y le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Eso
Es como si le dijera Pablo a Timoteo: Timoteo, participa conmigo en las aflicciones que todavía restan, que todavía quedan por el Evangelio, y participa según el poder de Dios. Allí enfatizo esa palabra, según el poder de Dios. Porque si vas a participar en tu carne, te vas a quejar, vas a sufrir, vas a gritar. Así es que pasa por las aflicciones conforme al poder de Dios. Este es el poder del Espíritu de gloria que mora en mí. Por eso nos dieron el Espíritu de gloria, para que seamos testigos, como nos dice Hechos. En el original dice, para que seas mártires en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La enseñanza número 4 dice: creyentes o no creyentes están sujetos al juicio de Dios, que algún día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 17 de Primera de Pedro, capítulo 4. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La mayoría de nosotros no estamos conscientes de lo que está ocurriendo en la iglesia en el mundo. Y de verdaderamente es extremadamente doloroso. Se ha hablado mucho que si esta pandemia representa o no el juicio de Dios, y pocos se atreven a decir otra cosa, porque obviamente no somos Dios para afirmarlo. Pero lo que sí podemos decir, que es un llamado al mundo y a la iglesia. Pero tú puedes ver que las iglesias de diferentes ángulos sufren juicio porque algunos pueden decir que en Romanos que dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero si leemos en el versículo 17 que ya mencionamos, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y segunda de Corintios 5:18, Pablo nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice que todos precisamente tendremos que pasar ante el tribunal de Cristo. Tenemos que presentarnos para la rendición de cuentas, ¿sí? Y en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15, no solamente vamos a rendir cuentas, sino también va a ser probadas nuestras obras. La obra, dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, o sea, no se pierde la salvación, aunque así como por fuego. Me dice que este versículo, que algunos de nosotros vamos a ir a ese tribunal, nos vamos a presentar, vamos a ser requeridos y vamos a presentar nuestras obras, y muchas de esas obras serán quemadas porque no pasaron ante la evaluación de Dios. Y hay recompensas que no voy a recibir como fruto precisamente de ese estudio sobre mis obras. Hay recompensas que no voy a recibir. Voy a entrar, ciertamente, soy salvo, voy a entrar a la gloria de Dios, pero hay pérdidas, como declara el apóstol Pablo. Así que es parte del juicio de Dios que comenzara por su iglesia primero. Y hay muchas historias en el Antiguo Testamento que pasaron por eso. Por ejemplo, Noé fue salvado del diluvio. Sí, pero él estuvo un año dentro de una arca cerrada, sin ventanas, alimentando y cuidando animales. Él tuvo que pasar por esa experiencia. No creo que haya sido tan bonita esa experiencia. Pero también hay otra historia. A la hora de traer juicio a la nación de Israel, el profeta Habacuc no podía creer que Dios había traído a los asirios contra su propio pueblo, como parte precisamente del juicio. Él sufrió lo que vivió. Eso fue en el reino del norte. En el reino del sur, cuando cayó,
A Jeremías le tocó vivir en carne propia la caída del reino del sur. Creo que por lo menos hemos repasado en algún momento el libro de Lamentaciones, y este libro de Lamentaciones es el lamento más profundo de un profeta que ha visto la ciudad de Dios pisoteada, invadida y sus hijos llevados al exilio. Bueno, ahí está sufriendo Jeremías, sufriendo de otra manera el juicio de Dios sobre su pueblo. La otra manera de verlo es que Dios disciplina a sus hijos, como disciplinó a David. Tuvo un infierno dentro de su propia casa, tal como le fue anunciado por el profeta. Yo creo que la pandemia en que estamos es un llamado al mundo y a la iglesia. Y lo lamentable es que en muchos lugares ni el mundo ni la iglesia escuchó la alarma de despertar. Por eso es que hoy, desde esta semana, vamos a comenzar los jueves a hacer oración en la iglesia a manera virtual, le hemos denominado un despertar en la oración. Si usted se quiere conectar, es los jueves a las 8 de la noche. Vamos a estar por vía Zoom, implorando la misericordia de Dios, buscando el rostro de Dios. La iglesia de Cristo en todo el mundo ha sido sacudida por esta pandemia, pero la respuesta a todo esto no es pelearnos unos con otros, morderse unos con otros, dividirnos unos otros, tampoco abandonar la fe como ha ocurrido, ¿sí? Y eso nos lleva al versículo 18 que dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Cuando dice que el justo con dificultad se salva, no está diciendo que Dios le da trabajo salvarlo. Lo que está diciendo que el justo con el poder del Espíritu dentro, sí, como humanos, tropezamos, nos caemos, peca, se arrepiente, tropieza, se cae, peca, se arrepiente, y en eso pasa la vida. Él también se condenaría si no fuera con un corazón arrepentido, porque Dios interviene ahí sobrenaturalmente. Si no fuera por la fidelidad de Dios a su propio compromiso con su plan de redención, todos pereceríamos. Pero de aquí que entremos en gloria, hay mucho trabajo por el cual pasar. Cristo dijo que en este mundo tendremos tribulación y aflicción. Pablo hablando y Lucas registrando en Hechos capítulo 14, versículo 22, menciona de esta manera: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No está diciendo que para ganarme la salvación pase por la tribulación, no. Ya siendo creyentes, ya naciendo de nuevo, ya teniendo la salvación por la gracia de Cristo, ahora faltan mucha tribulación que atravesar, y es necesario, decía el apóstol Pablo, que lo atravesemos para ya entrar en el reino de Dios. Si vives en un mundo, tendremos que sufrir, tendremos tribulación. Si eres cristiano, tendrás tribulación. Si eres un cristiano piadoso, comprometido con la causa, ahí es donde tendrás tribulación de verdad. Y es lo que le dijo Pablo a Timoteo: todo el que quiera vivir piadosamente será perseguido, ¿sí? Así es que entremos a la enseñanza número 5 y última. La manera de sufrir bien es encomendando nuestras vidas a la voluntad de Dios, sin reservas ni condiciones, porque tenemos fe absoluta en la sabiduría, en el poder y en la soberanía de Dios. Versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si sufro conforme a la voluntad de Dios, implica que mi sufrimiento no es lo que Sansón hizo, no es por mi pecado, es un sufrimiento por la causa de Cristo, por ser cristiano, y que yo llegue a entender que los planes de Dios son muy superiores a los míos, independientemente cuál sean las circunstancias en las que a mí me toca vivir.
Yo puedo vivir en negación, en ira, en depresión, hoy, o yo puedo entrar a la aceptación de los propósitos de Dios, a la soberanía de Dios, confiando en la sabiduría y en el poder y precisamente en la soberanía de Dios. Cristo no necesitaba la cruz, pero yo sí la necesitaba. Cristo no necesitaba que sus pecados fueran perdonados porque no cometió alguno, pero tú y yo sí. Entonces Cristo entró en la encarnación y fue a la cruz pasar los padecimientos para sufrir cosas que él no necesitaba, pero que por causa del proceso de redención de la humanidad, tú y yo fuimos redimidos a causa de ese proceso. Ahora, ¿qué tanto tú y yo estamos dispuestos a hacerlo? ¿Sabes lo que hizo el Hijo de Dios Jesucristo? Le prestó su vida al Padre para que el plan de redención pudiera ser llevado a cabo. La pregunta es, ¿qué tanto estamos dispuestos a contribuir a llevar los sufrimientos de Cristo en la medida que Él continúa llevando a cabo sus propósitos en nosotros? Así que los planes de Dios son muy superiores a los míos. Y si estamos de acuerdo, entonces, ¿por qué luchamos tanto con la voluntad de Dios? ¿Por qué nos rebelamos tanto? ¿Por qué no estamos de acuerdo con Él? ¿Por qué cada vez que nos comunican algo que no nos agrada, decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa a mí? Si hay un deceso de un familiar, ¿por qué estamos quejándonos con ellos? Si hay problemas en la familia, ¿por qué nos estamos quejando con Dios? Nos tenemos que poner las pilas y decir, Dios, yo acepto tu voluntad, yo acepto lo que tú me estás diciendo, yo te busco, yo te honro, yo te glorifico, voy a poner mi mayor esfuerzo, voy a padecer aún estos sufrimientos por causa de ti. Hermano, le pedimos cosas a Dios y Dios nos contesta. Él nos da lo que le hayamos pedido. Incluso Cristo dijo, el que pide recibe, el que toca se le abre. Estas son garantías que nosotros tenemos. Usted podría decir, pero le pido y no me da lo que yo quiero. Bueno, esa es otra cosa. Cristo no dijo que le pidas y Él te va a dar lo que tú quieras. Ahora, si entendiésemos el carácter de Dios, entonces nosotros le pediríamos conforme a su voluntad, al Dios que se ha revelado aquí en la palabra de Él. Nosotros tenemos que aceptar, afirmar, aplaudir el hecho de que cada vez que Dios te da algo en respuesta a la oración, lo que Él te da es superior a lo que estabas pidiendo, o no es Dios. Los que sufren con Dios encomiendan sus almas al fiel Creador, porque Dios hace las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todas las cosas se hacen conforme a ese consejo de su voluntad. Alguien dijo, una queja horizontal es una queja contra aquel que ejerce señorío sobre las circunstancias. Una vida de queja en silencio afecta o altera tu confianza en la sabiduría, la bondad de la fidelidad de Dios. En una comunidad de ovejas que se desarrollan una cultura de queja está en peligro de extinción, un peligro espiritual. Si lees la historia del Éxodo en el desierto, mucha gente murió en un día, 24,000 personas por sus quejas. En el versículo 19 dice que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primera de Pedro 4:19. Y Pablo nos habla en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 12, dice que nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Cristo lo dijo de esta otra manera, en Mateo capítulo 5, 39 al 42. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiere
ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ilustrando cómo se ve en la vida práctica, esa es otra vida, hermanos. Vivir así es una vida completamente diferente a la del mundo. Es una vida completamente de gozo. Es tener una perspectiva diferente a la que el mundo cotidianamente tiene. Tiene otra mentalidad, la vida cristiana, ¿sí? En vez de ser una vida de sufrimiento, de lo que me falta y lo que no tengo, es una vida de gloria. ¿Por qué? Porque todo lo sufrido lo convierto en gloria por causa de Cristo. Porque es un privilegio completar las aflicciones que todavía faltan en Cristo por la iglesia. El sufrimiento es parte de mi proceso terrenal y es convertirlo en gloria, para gloria de Dios. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.